Soy Nathan. Tengo 36 años. Hace 2 semanas, en una concurrida y extremadamente cara churrasquería en el centro, mi propia madre levantó su copa de vino de cristal, me miró fijamente a los ojos, frente a 20 miembros de la familia extendida, y exigió que pagara $120.000 por la matrícula del MBA de mi hermano menor. No me apartó en privado. No me lo pidió como un favor. Lo anunció a toda la mesa, declarando en voz alta que, dado que yo era soltero, no tenía batallas por la custodia, ni exesposas, ni hijos para los que construir un fondo universitario, mi salario y mis inversiones inmobiliarias estaban simplemente esperando para ser útiles a la familia. Cuando le devolví la mirada, dejé mi tenedor sobre la mesa y pronuncié un rotundo e inquebrantable no. Toda la sala quedó en un silencio total, asfixiante. Me miraron como si acabara de cometer un crimen violento, allí mismo, en medio del restaurante. Pero había un secreto enorme, que arruinaría la vida, que ellos no conocían en esa mesa de cena. El brillante y galardonado plan de negocios que mi hermano usó para asegurar su admisión y una beca considerable, fue robado, sin ningún remordimiento, de un servidor privado encriptado de mi firma de bienes raíces comerciales y consultoría. Y ahora mismo, en lugar de celebrar su genio falso, mi hermano se enfrenta a una demanda académica masiva, a una posible investigación federal por fraude, y mis padres me están dejando mensajes de voz desesperados, llorando, rogándome que mienta a una junta de integridad federal para salvar su futuro, completamente fabricado. Antes de que les cuente exactamente cómo expuse su enorme mentira, tendí una trampa digital en la que cayó de lleno, y vi cómo su imperio falso se desmoronaba en tiempo real. Háganme un favor. Denle al botón de me gusta si creen que la sangre no le da a nadie el derecho de robar el trabajo de su vida. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde me están viendo esta noche. Me encanta ver lo lejos que viajan estas historias y, honestamente, su apoyo me recuerda que no estoy loco por establecer límites. Ahora, volvamos a la noche en que mi familia decidió formalmente que yo no era más que un cajero automático. El restaurante se llamaba The Sterling, uno de esos lugares agresivamente lujosos en el distrito financiero, rebosante de caoba oscura, accesorios de latón, y el abrumador e intoxicante olor a chuletón madurado a la parrilla y a colonia cara. Supuestamente estábamos allí para celebrar a Derek. Derek tiene 29 años, es el niño de oro indiscutible de la familia, y un tipo que nunca ha ocupado un puesto corporativo por más de 8 meses sin afirmar que su jefe era tóxico, que el trayecto era demasiado exigente, o que la cultura corporativa estaba sofocando su creatividad innata. Sin embargo, de alguna manera, milagrosamente, acababa de ser aceptado en la prestigiosa Westbridge School of Management. No solo fue aceptado, sino que se le otorgó una beca de riesgo altamente competitiva basada en un complejo plan de negocios. Supuestamente, pasó 10 meses investigando y escribiendo él solo en su habitación. Llegué un poco tarde a la cena porque estaba terminando un importante acuerdo de arrendamiento comercial para mi firma. Cuando le entregué las llaves al valet y entré al comedor privado que habían alquilado, la atmósfera ya estaba cargada de una celebración forzada y una arrogancia inmerecida. Mi madre, Brenda, llevaba su blusa de seda favorita, radiante como si ella misma hubiera sido aceptada en la Ivy League. Mi padre, Thomas, estaba pidiendo botellas de Cabernet de $300 sin mirar el precio, riéndose a carcajadas con mi tía Silvia y mi tío Robert sobre cómo Derek estaba destinado a ser el próximo gran CEO tecnológico. Derek se sentó en la cabecera de la mesa como un rey presidiendo la corte, flanqueado por su novia, Vanessa. Absorbía los elogios como una esponja, vistiendo un traje a medida que sospechaba firmemente que mis padres le habían comprado solo para esta ocasión. Tomé un asiento vacío cerca del extremo más alejado de la mesa, ofreciendo asentimientos discretos y sonrisas amables. A pesar de nuestra historia, sinceramente esperaba que quizás esta vez Derek realmente llevara algo a cabo. Quería que tuviera éxito, de verdad. Pensé que quizás finalmente había madurado. Los aperitivos llegaron y se fueron. Los platos principales llegaron. Corté mi bistec y escuché a mi primo Félix hablar de lo orgulloso que estaba de la repentina ambición académica de Derek. El vino fluía abundantemente y el volumen en la sala aumentaba. Luego vino el brindis. Brenda se puso de pie, alisó su falda y golpeó su copa de vino de cristal con un pesado cuchillo de mantequilla de plata. El sonido agudo e instantáneo silenció la sala. Todos se giraron hacia ella. Ella sonrió cálidamente a Derek,
hablando largamente sobre su resiliencia, su brillantemente emprendedora y cómo siempre estuvo destinado a cambiar el mundo de los negocios. Siguió durante 5 minutos sobre su genio, pintando la imagen de un prodigio incomprendido que finalmente estaba recibiendo lo que le correspondía. Luego, su postura cambió. Enderezó físicamente sus hombros y dirigió su mirada directamente hacia mí, al final de la mesa. La calidez en sus ojos desapareció por completo, reemplazada por esa mirada fría y calculadora que siempre usa cuando está a punto de acorralar a alguien públicamente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando a la audiencia como un arma. Le dijo a toda la mesa que la prestigiosa beca de Derek era un honor enorme, pero que solo cubría $30.000 del programa. Los costos de residencia restantes, las tarifas del campus, los libros de texto y la matrícula ascendían a aproximadamente $120.000. Hizo una pausa dramática, dejando que el enorme número de 6 cifras flotara en el denso aire del comedor. Luego soltó la bomba. Me miró directamente, sonrió con una sonrisa tensa y venenosa, y dijo que Nathan se encargaría del saldo. Literalmente dijo, palabra por palabra, que yo tenía el dinero. No tenía una familia propia de la que preocuparme, ni un fondo universitario que construir, y que era mi deber absoluto invertir en el legado familiar. Lo planteó no como una solicitud educada, no como un préstamo, sino como una expectativa, un impuesto obligatorio por mi propio éxito. Dejé mi tenedor. El metal tintineó ruidosamente contra el plato de porcelana, haciendo eco en el repentino y ensordecedor silencio de la sala. Miré alrededor de la mesa. La tía Silvia asentía con solemne acuerdo, como si este fuera el plan financiero más lógico del mundo. Mi padre, de repente, estaba completamente fascinado con su copa de vino, negándose a mirarme a los ojos, lo que demostraba que era totalmente cómplice de esta emboscada. Derek me miraba con una expectativa tranquila y de superioridad, una ligera sonrisa de suficiencia en sus labios, como si solo estuviera esperando que se liquidara una transferencia bancaria para poder pedir su postre. Di un sorbo lento a mi agua helada. Me limpié la boca con una gruesa servilleta de lino, la coloqué cuidadosamente sobre la mesa, miré directamente a los ojos de mi madre y dije, no, solo una palabra. Plana, sin emoción y definitiva. No. La sonrisa de Brenda desapareció al instante, su rostro se puso de un rojo oscuro y furioso. Golpeó la mano sobre la mesa, haciendo vibrar los cubiertos, y me preguntó, con la voz temblorosa de una indignación teatral y manufacturada, si realmente iba a humillar a su propio hermano por dinero, frente a toda la familia. Derek intervino inmediatamente, interpretando a la víctima a la perfección. Se recostó en su silla y susurró en voz alta a Vanessa que yo siempre tenía que hacer que todo girara en torno a mi propio ego, que no soportaba ver a nadie más de la familia tener éxito, y que estaba celoso de su beca. Mi padre finalmente habló agresivamente, murmurando que yo ganaba más que suficiente con mi salario y mis negocios inmobiliarios para ayudar a mi propia carne y sangre, y que estaba siendo profundamente egoísta. Me puse de pie. No levanté la voz. No justifiqué mis finanzas. Metí la mano en mi cartera de cuero, dejé 2 billetes de $100 nítidos sobre la mesa para cubrir mi comida y una generosa parte de la propina, y empujé mi silla. Los miré a todos y les dije que mi situación financiera no me hacía responsable de las elecciones de vida de un hombre de 29 años. Les di la espalda y salí del restaurante. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono fue un completo pueblo fantasma. Mis padres me cortaron por completo. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin correos electrónicos reenviados. Estaban ejecutando un congelamiento coordinado de toda la familia, esperando que el silencio y el aislamiento me quebraran hasta que entrara en pánico, sacara mi chequera y rogara su perdón. Luego, el martes pasado por la mañana, todo cambió. Estaba sentado en mi escritorio revisando un complejo contrato de zonificación comercial cuando un número desconocido con un código de área local apareció en mi teléfono. Normalmente, dejo que los números desconocidos vayan directamente al buzón de voz, pero algo en mi instinto me dijo que respondiera. Un hombre con una voz profunda, autoritaria y ligeramente tensa se presentó como el profesor Calvel, director del laboratorio de riesgo de la Westbridge School of Management. Mi ritmo cardíaco aumentó ligeramente, asumiendo que Brenda de alguna manera le había dado mi número de teléfono celular personal para coordinar un plan de pago o intentar cobrarme directamente.
Fríamente le dije que si llamaba para cobrar la matrícula, tenía al hermano equivocado. El profesor Calvel me detuvo inmediatamente. Sonaba increíblemente serio, casi grave. Dijo que no llamaba por la matrícula, la vivienda o la ayuda financiera. Me dijo que llamaba con autorización directa de la Oficina de Integridad Académica. Explicó que mi hermano había presentado un plan de negocios final y exhaustivo para asegurar su beca de riesgo, un proyecto que, según él, era la culminación de 10 meses de rigurosa investigación de mercado independiente. Pero durante una revisión de rutina de la Facultad para la Distribución de Subvenciones, un profesor de contabilidad notó algunas suposiciones laborales obsoletas y muy específicas que no coincidían con las tendencias actuales del mercado. Cuando el departamento de TI de la universidad realizó una auditoría estándar de metadatos en los archivos originales de Excel y Word, las propiedades del documento contaron una historia completamente diferente y horrible. El profesor me leyó los datos brutos por teléfono. Dijo, el campo de autor original enumeraba a Nathan. El campo de la empresa nombraba exactamente a mi firma de bienes raíces y consultoría, y la fecha de creación original en la hoja de cálculo maestra precedía la supuesta investigación de Derek por 4 años completos. Además, la hoja de cálculo contenía enlaces de origen ocultos que apuntaban directamente a una página archivada segura en el dominio de Internet privado de mi empresa. Mientras el profesor aún hablaba, mi teléfono vibró violentamente contra la madera de mi escritorio. Un mensaje de texto iluminó la pantalla. Era de mi madre. Estaba escrito en mayúsculas, contesta el teléfono inmediatamente. Lo ignoré. 2 segundos después, Derek llamó. Lo envié al buzón de voz. Volvió a llamar, luego otra vez, 7 veces seguidas, la pantalla parpadeando sin cesar mientras el profesor Calvel esperaba en la línea mi respuesta. Ellos sabían que la granada acababa de estallar en sus caras. La universidad los había acorralado y estaban en pánico. Le dije al profesor Calvel que necesitaba verificar mis propios archivos del servidor y que me pondría en contacto con él antes del final del día laboral. Colgué el teléfono. Me senté en mi tranquila oficina, el silencio denso y pesado. Escuchando el zumbido de mi teléfono mientras mi familia intentaba comunicarse conmigo, me di cuenta en ese preciso momento de que la cena de hace 2 semanas nunca fue solo una disputa por la matrícula o una madre exigente. Fue un robo masivo, calculado y orquestado. Pensé que lo peor había pasado cuando salí de esa churrasquería. Estaba increíblemente equivocado. Para comprender verdaderamente la traición absoluta de este momento, para entender cómo llegamos a un punto en el que mi propio hermano robaría mi propiedad intelectual, le quitaría mi nombre y la presentaría a un panel de la Ivy League, hay que comprender profundamente la dinámica tóxica y parasitaria de mi familia. En mi casa, nunca he sido un hijo o un hermano. Siempre he sido la red de seguridad. Cuando eres el hermano responsable y financieramente estable, tu familia deja de verte como un ser humano con tus propias necesidades y comienza a tratar tu éxito como un recurso comunitario al que tienen derecho a recurrir cuando les apetezca. Construí mi firma de consultoría y bienes raíces completamente desde cero. No tenía un fondo fiduciario. No recibí una herencia masiva de un tío rico. Trabajé semanas agotadoras y adormecedoras de 80 horas durante una década. Me perdí las vacaciones familiares. Me perdí los cumpleaños. Sacrifiqué relaciones personales y arruiné mi propia salud para poner en marcha mi negocio. Vertí cada gota de mi energía en construir una vida segura y a prueba de balas porque sabía, en lo más profundo de mis huesos, que nadie en mi familia me atraparía si caía. Mientras tanto, Derek siempre estaba en un viaje perpetuo de encontrarse a sí mismo, un viaje enteramente financiado por la paciencia de otras personas y mi billetera. Hace 3 años, Derek convenció a mis padres de que necesitaba absolutamente un vehículo de lujo para proyectar una imagen exitosa y agresiva para un nuevo trabajo de ventas de bienes raíces comerciales basado en comisiones que acababa de conseguir. Alquiló un Porsche nuevo. Mi padre, cegado por las confiadas promesas de Derek de riqueza futura, confirmó el enorme contrato de arrendamiento. Exactamente 6 meses después, Derek renunció al trabajo porque, según él, esperaban que trabajara los fines de semana. El gerente estaba irrespetando sus límites y la cultura corporativa era tóxica. El Porsche se quedó en la entrada de mis padres, consumiendo miles de dólares al mes. Cuando faltaban solo unos días para que el coche fuera embargado, mi madre me llamó.
Lloraba histéricamente por teléfono, gritando que un embargo de vehículo arruinaría por completo el historial crediticio de Derek, destruiría sus futuras posibilidades de comprar una casa y dañaría gravemente los planes de jubilación de mi padre, ya que él había confirmado. Me rogó que lo arreglara. Usó sus lágrimas perfectamente como arma. Conduje al concesionario, me senté frente a un gerente de finanzas presumido y condescendiente con un traje barato, y escribí un cheque masivo de 5 cifras para pagar los atrasos extremos y romper el contrato de arrendamiento por completo, solo para salvar el crédito de mi padre y la reputación de Derek. Derek no llamó para agradecerme. No se ofreció a llevarme a cenar. Envió un mensaje de texto esa noche con un solo emoji de pulgar hacia arriba y una vaga promesa de pagarme cuando su próxima gran idea empresarial despegara. No había un plan de pago. No había gratitud genuina. Solo una arraigada y arrogante sensación de que el universo, y por extensión su hermano mayor, siempre le proporcionarían un aterrizaje suave. Lo toleré durante años porque pensé que eso era simplemente lo que hacían las familias. Absorbes la carga, pagas las facturas, mantienes la paz porque exigir responsabilidades solo crea conflictos agotadores. Pero el plan de negocios que mencionó el profesor Calvel no era solo una hoja de cálculo genérica de la universidad o un coche alquilado. Era mi sangre, sudor y lágrimas. Era un pedazo de mi alma. Hace 4 años, comencé a trabajar en un proyecto masivo, altamente sensible e increíblemente complejo llamado Starlit Childcare. Tenía un cliente importante en la industria de la salud que estaba perdiendo personal de enfermería nocturno increíblemente capacitado porque no había absolutamente ningún cuidado infantil seguro y confiable disponible después de las 7 de la noche. Las guarderías estándar cerraban a las 6. Las enfermeras que trabajaban turnos nocturnos de 12 horas tenían que depender de redes irregulares y poco confiables de familiares exhaustos o niñeras privadas increíblemente caras. Muchas enfermeras brillantes simplemente renunciaron a sus trabajos para quedarse en casa. Vi una oportunidad de mercado increíble. Pasé 8 meses completos investigando leyes de zonificación comercial, ratios estatales de licencias de cuidado infantil, responsabilidades de seguros y disponibilidad de bienes raíces comerciales cerca de las principales redes hospitalarias. Construí un modelo financiero integral y altamente complejo para convertir espacios comerciales vacantes, específicamente antiguas farmacias que ya contaban con la fontanería, los sistemas de back y la infraestructura de estacionamiento necesarios, en centros seguros de cuidado infantil nocturno. Realicé docenas de entrevistas, organicé los horarios de turnos, elaboré una proyección de ingresos a 5 años y calculé el punto de equilibrio exacto. Trabajé en ello después de mis horas de cliente habituales, a menudo quedándome en la oficina vacía hasta las 2 o las 3 de la mañana, funcionando únicamente con café negro y ambición. Justo cuando estaba a punto de lanzar el programa piloto y asegurar la primera ubicación física, mi inversor principal, un mentor mayor que creía en la visión, sufrió un repentino ataque cardíaco fatal. Asistí a su funeral, lamentando en silencio no solo a un mentor, sino la muerte temporal del proyecto. Sin su respaldo y conexiones en la industria, los requisitos de capital eran demasiado arriesgados para que mi firma los absorbiera sola. Tuve que tomar la agonizante decisión ejecutiva de archivar el proyecto. Me rompió el corazón, pero en los negocios, el tiempo lo es todo. Guardé los archivos en mi archivo personal en la nube, los encerré y pasé a otras empresas, esperando revisitarlos en unos años. Entonces, como Derek, un tipo que ni siquiera podía manejar un contrato de arrendamiento de coche básico, consiguió hacerse con un modelo de negocio multimillonario. Hace 8 meses, Derek me llamó en un ataque de pánico hiperventilando. Dijo que estaba solicitando programas de MBA y que su laptop principal se había averiado por completo justo en medio de la redacción de sus ensayos personales. Afirmó que tenía una fecha límite de solicitud en exactamente 2 días y que no tenía absolutamente dinero para comprar una computadora nueva. Suplicó ayuda, diciendo que todo su futuro estaba en juego. Tenía una laptop de alto rendimiento y resistente guardada en el armario de almacenamiento de mi oficina que había usado para investigaciones de campo unos años antes. Borré la unidad principal, creé un inicio de sesión básico de invitado para él y la llevé personalmente a casa de mis padres para que pudiera terminar su trabajo. Quería que entrara a la escuela. Quería que tuviera éxito. Lo que olvidé por completo en mi prisa por ayudarlo fue que mis carpetas de proyectos de archivo todavía estaban sincronizadas con una unidad oculta en segundo plano en esa máquina,
protegidas solo por un muro de directorio básico que asumí que una cuenta de invitado nunca pensaría en buscar o vulnerar. Cuando Derek devolvió la laptop un mes después, estaba eufórico. Me abrazó fuertemente, me miró fijamente a los ojos y dijo que literalmente había salvado su futuro. Pensé que se refería a que lo había salvado de perder la fecha límite de su solicitud de MBA. Sentí un raro momento de conexión fraternal. No me di cuenta de que quería decir que había hurgado en mi disco duro, había encontrado mi archivo maestro de cuidado infantil Starlit, se había dado cuenta de su inmenso e innegable valor y había decidido construir toda su identidad académica sobre mis noches de insomnio. Sentado en mi oficina después de la devastadora llamada telefónica del profesor, mis manos temblaban con una mezcla de rabia e incredulidad. Inmediatamente llamé a Marcus. Marcus es el jefe de TI de mi firma, un brillante ingeniero de software y uno de mis amigos más cercanos y de mayor confianza. Le conté todo. Le pedí que sacara la vieja laptop del armario de almacenamiento y realizara una auditoría forense completa de los registros de acceso a la nube. Marcus conectó la máquina, ejecutó un script de diagnóstico profundo, y en 20 minutos agonizantes, la huella de datos se iluminó en sus dos monitores. Era fría, dura, matemática y absolutamente innegable. Hace 8 meses, durante el fin de semana exacto en que Derek tuvo la máquina en su poder, alguien usando su inicio de sesión específico de invitado eludió el directorio básico y exportó toda la carpeta Starlit a una unidad externa. No solo la copiaron a ciegas. Los registros de pulsaciones de teclas y el historial de versiones mostraban que el usuario abría activamente las hojas de cálculo, hacía clic en los complejos modelos financieros, alteraba los nombres de autor en los campos de texto básicos, cambiaba los esquemas de color corporativos del azul marino de mi firma a un verde genérico, y renombraba todo el proyecto a Midnight Learning. Ver los registros de acceso deslizarse por la pantalla me revolvió el estómago. Me sentí mal. Una cosa es saber que tu hermano es perezoso, tiene un sentido de derecho y está perfectamente dispuesto a dejar que le pagues las facturas. Otra muy distinta es ver las huellas digitales de él entrando en tu casa digital, abriendo tu caja fuerte y robándote a ciegas mientras duermes. Robó un modelo de negocio con un valor potencial de millones de dólares en ingresos futuros, le puso su nombre inmerecido y fraudulento, y lo exhibió frente a un panel de profesores de élite de la Ivy League para asegurar una beca que no se ganó y no merecía. Pero mientras Marcus profundizaba en los registros del servidor y en la caché de correo electrónico temporal que aún estaba vinculada al historial del navegador en esa vieja máquina, encontramos algo más. Algo mucho peor que el plagio. Algo que cambió mi ira de Derek a las personas que nos criaron. Marcus encontró un hilo de correo electrónico reenviado guardado en la carpeta de borradores local. Mientras me inclinaba sobre el hombro de Marcus y leía la pantalla, fue el momento exacto y definitivo en que me di cuenta de que nunca había tenido realmente una familia. Tenía un grupo de personas que simplemente toleraban mi presencia hasta que necesitaban drenar mi cuenta bancaria o robar mi cerebro. Me quedé inmóvil detrás de Marcus, mirando el monitor brillante mientras resaltaba el hilo de correo electrónico, el texto azul brillante quemándome las retinas. Derek había enviado un correo electrónico frenético y quejumbroso a nuestra madre, Brenda, quejándose amargamente del requisito del proyecto de riesgo para su solicitud de MBA. Escribió que necesitaba un concepto de negocio a prueba de balas para destacarse ante el comité de becas, pero que no tenía absolutamente el tiempo, el enfoque o la habilidad matemática para construir un pronóstico financiero desde cero. Estaba interpretando a la víctima, incluso para nuestra madre, quejándose de que el sistema universitario estaba en contra de las personas que no eran naturalmente buenos con los números. La respuesta de Brenda estaba allí, grabada permanentemente en los datos del servidor. Había adjuntado un resumen temprano en PDF de mi proyecto Starlit, un resumen que yo, orgullosa y tontamente, les había enviado a mis padres hace años cuando se me ocurrió la idea, esperando finalmente obtener una pizca de validación o orgullo de ellos. Su correo electrónico decía textualmente: Derek, cariño, usa esto. Nathan lo abandonó hace años cuando murió ese inversor, y de todos modos gana dinero más que suficiente con sus cosas de bienes raíces. Solo asegúrate de cambiar el nombre, el logotipo y la fuente para que no se ponga territorial si alguna vez lo ve. Estoy segura de que puedes hacerlo mucho mejor que él. Sentí como toda la sangre se me escurría del rostro, dejándome helado y completamente entumecido. Mi propia madre, la mujer que se sentaba frente a mí en las cenas de Acción de Gracias, sonriendo,
pasando el pavó y preguntando cortésmente sobre mi trabajo, la mujer que exigió que pagara $120.000 en una churrasquería, tratando de avergonzarme frente a mis tías y tíos, había entregado voluntariamente, maliciosamente y calculadoramente mi propiedad intelectual a su hijo favorito como si fuera un suéter viejo y gastado que ya no necesitaba. Ella no solo sabía del robo. Ella fue la arquitecta del mismo. Había facilitado activamente el robo de su propio hijo. Pero la pesadilla, la profundidad absoluta de la traición, empeoró. Mientras leía más abajo en el hilo, vi una respuesta de unas pocas horas después. Mi padre, Thomas, el hombre que predicó la integridad y el trabajo duro toda su vida, había intervenido. Derek había expresado un ligero momento de pánico en su respuesta, preguntando, ¿qué pasa si Nathan reconoce los modelos financieros si alguna vez ve mi presentación final o la ve publicada en el sitio de exalumnos de la universidad? La respuesta de mi padre fue escalofriante por su crueldad casual y su completa indiferencia hacia mi trabajo: no verá el proyecto final a menos que alguien cree un problema. Simplemente no lo invitaremos a la exhibición final. Solo manténlo en silencio hasta que te gradúes y obtengas el título. Para entonces, no podrá hacer nada al respecto, y no importará. De todos modos, se queda en la familia. Apreté el borde del escritorio de Marcus con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron completamente blancos, la madera hundiéndose en mis palmas. Apenas podía respirar. Todos lo sabían. Todos y cada uno de ellos. Toda la cena de hace 2 semanas, donde intentaron avergonzarme públicamente y culparme para que pagara su matrícula, fue una actuación altamente calculada y repugnante. Sabían que Derek había robado mi trabajo para obtener la beca. Sabían que la beca solo cubría una fracción del costo. Y en lugar de responsabilizar a su niño de oro por el plagio, decidieron que la mejor solución absoluta era intimidar a la verdadera víctima del robo para que financiara el resto de la estafa. Literalmente, intentaban hacerme pagar el privilegio de ser robado por mi propia sangre. Marcus negó con la cabeza con absoluto asco, murmurando por lo bajo, y siguió buscando en los archivos. Abrió el historial de versiones de los enormes archivos de Excel que Derek había subido finalmente a su portal escolar. Para asegurar la prestigiosa beca, Derek tenía que demostrar definitivamente a la Junta de Riesgo que existía una demanda legítima en el mercado para este concepto de cuidado infantil nocturno. Mi archivo original tenía datos brutos, meticulosamente recopilados de unas 40 enfermeras locales que había entrevistado personalmente durante los turnos nocturnos del hospital durante 3 meses. El archivo final presentado por Derek afirmaba que había entrevistado rigurosamente a 412 padres locales de múltiples niveles de ingresos y códigos postales. Le pregunté a Marcus cómo Derek había logrado realizar 400 entrevistas demográficas en profundidad en un solo mes. Marcus se burló, sus dedos volando por el teclado. No lo hizo. Marcus encontró un recibo digital y un registro de chat conectados a una plataforma de freelances en línea, guardados profundamente en la caché del navegador. Derek había contratado a un freelance barato en el extranjero llamado Toby por exactamente $50. Las instrucciones exactas de Derek a Toby en el registro de chat eran horriblemente claras e innegablemente criminales: necesito que generes una hoja de cálculo con 412 respuestas falsas a encuestas que validen una necesidad desesperada de cuidado infantil nocturno. Aleatoriza los códigos postales. Varía ligeramente los niveles de ingresos para que no parezca uniforme. Y asegúrate de que las marcas de tiempo parezcan distribuidas durante 2 meses para que parezca completamente auténtico para un panel de revisión universitario. No uses nombres reales, solo puntos de datos. Derek no era solo un plagiador que robaba la tarea de su hermano. Estaba fabricando activamente datos demográficos para una institución académica, lo que constituye fraude federal de ayuda estudiantil. Dado que la beca de riesgo estaba parcialmente vinculada a programas universitarios financiados con fondos federales, estaba jugando con fuego que podría resultar en prisión, no solo en una mala calificación. Caminé hacia la impresora de oficina de alta resistencia. Imprimí cada correo electrónico de Brenda y Thomas. Imprimí cada registro de acceso al servidor que mostraba la marca de tiempo exacta del robo. Imprimí la transcripción del chat del freelance que mostraba la fabricación de las 412 entrevistas falsas. Los coloqué todos, página por página, en una gruesa carpeta de cuero negro. Mi teléfono celular seguía explotando en mi escritorio, vibrando sin cesar. Brenda había dejado 3 nuevos mensajes de voz.
Su tono había cambiado drásticamente de la tirana exigente y arrogante de la churrasquería a una manipuladora frenética, edulcorada y desesperada. Reproduje el último mensaje de voz en el altavoz, el sonido llenó la tranquila sala de ti. Respiraba con dificultad, su voz se quebraba mientras decía, Nathan, cariño, por favor, contesta el teléfono. La escuela llamó a Derek y están muy confundidos acerca de una propiedad de archivo en su proyecto. Solo necesitamos sentarnos juntos y ponernos de acuerdo como familia. Podemos resolver esto. Somos sangre. No hagas nada precipitado de lo que te arrepentirás para siempre. No le devolví la llamada. No le envié un mensaje de texto. No les di la satisfacción de escuchar mi ira. En cambio, volví a mi computadora, abrí mi correo electrónico de negocios y redacté un mensaje directamente al profesor Calvel y a la Oficina de Integridad Académica de Bestbridge. Mantuve mis emociones completamente al margen. Escribí una declaración puramente profesional, legalmente vinculante y emocionalmente desapegada. Afirmé clara e inequívocamente que yo era el único creador, autor y propietario del plan de negocios en cuestión. Afirmé que Derek nunca había sido empleado de mi firma, nunca había contribuido una sola hora a la investigación y no tenía absolutamente ninguna autorización verbal o escrita para acceder, copiar o usar mis datos corporativos patentados. Adjunté los archivos originales completos con los metadatos inmutables del servidor que probaban que la fecha de creación precedía a la solicitud de Derek por 4 años completos. No mencioné el drama familiar. No mencioné la churrasquería. Dejé que la fría y dura evidencia hablara por sí misma. Miré el botón de enviar durante 30 segundos agonizantes. Sabía que al hacer clic en él detonaría a mi familia para siempre. Acabaría con mi relación con mis padres. Destruiría la carrera académica de Derek. Pero ellos ya habían quemado el puente cuando me trataron como una cuenta bancaria. Yo solo estaba limpiando las cenizas. Respiré hondo y presioné enviar. Fue el clic de ratón más liberador y poderoso que había experimentado en toda mi vida. Ya no estaba jugando su retorcido juego. La tormenta estaba aquí y los iba a arrastrar a todos. Las consecuencias de mi correo electrónico fueron inmediatas, severas y violentamente disruptivas. A la mañana siguiente, la Bestbridge School of Management notificó oficialmente a Derek, por correo electrónico certificado, que los fondos de su beca de riesgo quedaban congelados de inmediato y de forma indefinida. Además, se le ordenó comparecer ante un panel disciplinario formal en un plazo de 48 horas para responder por mala conducta académica grave, plagio, fabricación de datos y posible fraude de subvenciones. Esa tarde, la ilusión de la manipulación educada de mi familia se hizo añicos por completo. Estaba en una reunión con un cliente discutiendo un nuevo contrato de arrendamiento comercial cuando mi recepcionista me llamó por el intercomunicador. Su voz tensa por el pánico y la confusión. Mis padres habían aparecido sin previo aviso en el edificio de mi oficina. Ignoraron el mostrador de seguridad, las protestas de la recepcionista y entraron directamente a mi suite corporativa privada. Brenda parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido y sus ojos salvajes de pánico absoluto. Thomas parecía furioso, su rostro una máscara de indignación agresiva y desesperada. Brenda golpeó su pesado bolso de diseñador sobre mi escritorio de cristal, desparramando una pila de planos arquitectónicos por el suelo. No dijo hola. No se disculpó. Exigió que inmediatamente iniciara sesión en mi computadora, llamara a la escuela y retirara el correo electrónico que había enviado a la universidad. Metió la mano en su bolso y, de hecho, tuvo el descaro, la desfachatez de sacar un documento legal preescrito de una carpeta de cartón. Era una renuncia claramente redactada por algún abogado barato de centro comercial que había contratado en un pánico ciego esa mañana. El documento establecía que el proyecto Starlit Childcare era una empresa familiar colaborativa, que yo había consultado verbalmente al respecto y que le había cedido retroactivamente la propiedad intelectual a Derek para su uso académico exclusivo. Fírmalo, exigió, golpeando un bolígrafo plateado junto al papel, su voz temblaba de rabia. Si no firmas esto ahora mismo, lo van a expulsar. Podría enfrentar cargos federales por fraude debido al dinero de la subvención adjunto a esa beca. Una demanda lo destruirá por completo. Estás arruinando la vida de tu propio hermano por una estúpida hoja de cálculo que ni siquiera estabas usando.
Firma el papel, Nathan. Me mantuve perfectamente quieto. No me inmuté. Me recosté en mi silla ergonómica de cuero, junté las manos y la miré a ella, luego a mi padre. No grité. No chillé. No dejé que mi voz temblara ni mostré ni una pizca de dolor. Usé el método de la roca gris, dándoles absolutamente cero reacción emocional, negándoles el drama y la discusión que intentaban desesperadamente provocar. No voy a firmar un documento legal fraudulento, Brenda, dije, usando intencionalmente su nombre de pila para establecer que ya no actuaba como madre, sino como adversaria. Derek arruinó su propia vida en el momento en que decidió robar de mis servidores privados. Y tengo los correos electrónicos redactados que prueban que lo ayudaste a hacerlo. Thomas dio un paso adelante, señalando con un dedo grueso directamente a mi pecho, intentando usar la intimidación física como hacía cuando yo era adolescente. Estás destrozando a esta familia por tu enorme ego. Somos tus padres. Te criamos. Nos debes tu lealtad. Nos debes respeto. No les debo absolutamente nada, respondí, mi voz muerta, tranquila y afilada, cortando la tensión en la sala. Pagué su porche. Pagué sus deudas de tarjetas de crédito. Pagué por sus errores durante una década mientras ustedes lo habilitaban. Pero no cometeré perjurio por él. No cometeré fraude por él. Salgan de mi oficina antes de que la seguridad del edificio los escolte esposados. Se quedaron inmóviles por un segundo. La realidad se les vino encima. Se dieron cuenta de que el viejo Nathan, el que evitaba los conflictos, el que anhelaba su aprobación, el que giraba cheques para mantener la paz, estaba muerto. Brenda agarró su bolso, gritando que yo estaba muerto para ella, que yo era un hombre amargado, celoso y patético que moriría solo con su dinero. Se suponía que dolía. Estaba diseñado para golpear mis inseguridades más profundas. Pero honestamente, mientras los veía salir furiosos de mi oficina, cerrando la puerta de cristal de un golpe tras ellos, simplemente sentí como si alguien finalmente hubiera soltado una enorme y asfixiante cadena de mi cuello. Finalmente pude respirar. Pero la batalla no había terminado. Yo conocía a Derek. Derek era increíblemente escurridizo, un maestro manipulador que podía llorar a voluntad y retorcer la realidad para que se ajustara a su narrativa. Sabía exactamente cuál sería su estrategia para la audiencia. Entraría a esa reunión de la Junta de Integridad y tejería una compleja red de mentiras. Afirmaría que le di los archivos verbalmente durante una cena familiar. Afirmaría que el freelance Toby era solo un asistente de formato que no entendió las instrucciones. Intentaría arrastrar la línea de tiempo a una turbia disputa familiar de él dijo, yo dije, esperando que los académicos simplemente se agotaran, se rindieran y emitieran una advertencia en lugar de expulsarlo. Necesitaba una prueba irrefutable. Necesitaba ser atrapado con las manos en la masa, manipulando activamente pruebas frente a todo el comité. Esa noche, después de que la oficina se vació y el edificio quedó desierto, Marcus y yo nos quedamos hasta tarde. Pedimos una pizza barata y nos encerramos en la sala de servidores. Sabíamos que Derek tenía que presentar los archivos de su proyecto desde su propia computadora portátil durante la audiencia de integridad a la mañana siguiente para defender su trabajo, porque Derek había robado originalmente los archivos a través de una carpeta de acceso directo sincronizada en la nube que todavía estaba vinculada al directorio maestro de mi firma. Un gran error técnico por su parte porque no entendía cómo funcionaba realmente la sincronización en la nube empresarial. Los archivos en su computadora actual todavía estaban, técnicamente, enviando pins a nuestro servidor central para actualizaciones de macros. Marcus escribió un brillante script de seguimiento API invisible y lo inyectó directamente en el archivo maestro de nuestro lado. Creamos una trampa digital. Si Derek abría ese plan de negocios específico de Midnight Learning durante su audiencia e intentaba alterar los metadatos, eliminar las etiquetas de autor o borrar el archivo por completo para ocultar la evidencia en tiempo real mientras estaba bajo presión de los profesores, el script activaría un protocolo de seguridad masivo. Bloquearía instantáneamente el documento en su máquina, congelaría su pantalla y mostraría un aviso de violación de derechos de autor, ruidoso e imposible de cerrar, en su pantalla, verificando el origen del servidor y registrando el intento de eliminación. Lo probamos 3 veces. Funcionó impecablemente. Estábamos tendiendo una trampa que dependía completamente de la propia culpa, arrogancia y pánico de Derek.
Derek pensó que iba a una negociación con académicos de buen corazón que podrían ser encantados con un buen traje y una historia triste. No se dio cuenta de que iba a un matadero digital. Empaqué mi maletín. Metí el archivador negro con las pruebas impresas. Preparé mi mejor traje a medida para el día siguiente. No necesitaba gritar, ni llorar, ni hacerme la víctima frente a la junta. Solo necesitaba presentarme, exponer los hechos inmutables y dejar que la propia arrogancia de Derek lo destruyera. La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana siguiente en la sala de juntas principal del edificio administrativo de Westbridge. No tenía idea de que, al entrar en esa sala, iba a presenciar la destrucción más espectacular y humillante de un niño de oro con derecho que jamás había visto en mi vida. El campus de la Westbridge School of Management, en el frío y penetrante otoño, es una obra maestra arquitectónica diseñada específicamente, casi agresivamente, para hacerte sentir increíblemente pequeño y completamente insignificante. Es un paisaje extenso e intimidante compuesto por imponentes arquitecturas góticas, hiedra verde oscuro de siglos de antigüedad trepando por paredes de ladrillo rojo sangre perfectamente puntiagudas, y enormes puertas de roble reforzadas con hierro que parecen pertenecer a un castillo medieval fuertemente fortificado, en lugar de a una institución educativa moderna. Todo el lugar está meticulosamente construido para proyectar una inmensa riqueza generacional, un legado académico inquebrantable y una abrumadora y asfixiante sensación de superioridad. Es un lugar que exige reverencia absoluta en el momento en que pones un pie en los caminos de adoquines perfectamente cuidados. Estacioné mi coche en el aparcamiento de visitantes designado, los neumáticos crujiendo suavemente contra las hojas de otoño caídas. Me incliné hacia el asiento del pasajero y agarré mi pesado archivador de cuero negro. Era grueso, lleno de registros de servidor impresos, hilos de correo electrónico y datos forenses con marcas de tiempo. Caminé lentamente hacia el edificio administrativo principal, sintiendo el viento frío mordiendo las solapas de mi traje a medida. Respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. No me sentía nervioso. No sentía la ansiedad aplastante, familiar y paralizante que solía consumir completamente mi mente y mi cuerpo cada vez que tenía que confrontar a mi familia. Durante toda mi vida adulta, cualquier desacuerdo con mis padres o mi hermano se sentía como una situación catastrófica de vida o muerte, un escenario en el que inevitablemente sería pintado como el villano frío y desalmado, mientras que Derek sería coronado inmediatamente como la víctima inocente e incomprendida. Pero hoy era completamente, fundamentalmente diferente. Caminando por ese campus impecable, pisando las sombras proyectadas por los imponentes olmos, sentí un enfoque mental frío, quirúrgico, casi aterrador. Tenía la verdad absoluta en mis manos. El archivador era pesado, lleno de hechos matemáticos innegables e inmutables. Y a los hechos no les importan las lágrimas de mi madre usadas como arma, las tácticas de intimidación agresivas de mi padre o la manipulación patética e interminable de mi hermano. La audiencia disciplinaria formal se iba a llevar a cabo en la sala de juntas ejecutiva, en el cuarto piso del vestíbulo administrativo principal. Cuando crucé las pesadas puertas dobles, la sala ya estaba asfixiantemente tensa. El aire era denso e inmóvil. El espacio estaba completamente dominado por una enorme mesa de conferencias de caoba, altamente pulida, que fácilmente sentaba a 20 personas. Las paredes estaban adornadas con caros retratos al óleo de ricos donantes universitarios y antiguos decanos académicos, todos mirando con ojos pintados severos y juzgadores. En el extremo opuesto de la larga mesa estaba el profesor Calvel, el hombre que había iniciado la devastadora llamada telefónica que desveló la elaborada red de mentiras de mi familia. Llevaba una chaqueta de tuit pesada y se veía profundamente serio, hojeando en silencio una gruesa pila de documentos académicos impresos. Junto a él, una mujer severa, de aspecto increíblemente agudo, de unos 50 años, vestida con un impecable traje de color carbón. Su placa de nombre plateada decía doctora Arana Gupta, jefa de la Junta de Integridad Académica. Tenía la postura rígida e intransigente de una jueza federal que no tenía absolutamente ninguna tolerancia para tonterías, excusas o fraude académico. Y luego, posicionada estratégicamente en el lado opuesto de la mesa de caoba, como una pared hostil defensiva, estaba mi familia. Estaban sentados en un apretado grupo protector. Derek llevaba un inmaculado traje de diseñador azul marino, perfectamente a medida, que yo sabía con certeza absoluta que costaba significativamente más que todo su alquiler mensual. Tenía una sonrisa arrogante y profundamente inmerecida pegada en su rostro.
Se recostó en su silla ejecutiva de cuero de respaldo alto, golpeando casualmente un bolígrafo plateado muy caro contra un bloc de notas amarillo. Se esforzaba al máximo por proyectar la imagen fabricada de un genio de los negocios relajado y falsamente acusado, que simplemente estaba soportando un pequeño y muy molesto malentendido burocrático. A su lado se sentó su novia, Fiona. Se veía profundamente incómoda, prácticamente vibrando con energía nerviosa. Agarraba fuertemente su caro bolso de diseñador en su regazo, con los nudillos blancos, sus ojos nerviosamente moviéndose por la gran sala, evitando por completo el contacto visual con cualquiera, especialmente conmigo. Detrás de Derek, actuando como su equipo de defensa profundamente leal, completamente equivocado y agresivo, estaban mis padres. Brenda vestía un blazer oscuro y conservador, su postura rígida, su mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían partirse bajo la inmensa presión física. Thomas se sentó directamente a su lado, sus gruesos brazos cruzados firmemente sobre su pecho, mirándome con una expresión de puro odio, como si yo fuera el que había cometido un crimen federal simplemente por existir y negarme a ser robado. Cuando entré y tomé mi asiento asignado solo en el lado izquierdo de la mesa, nadie de mi familia dijo una sola palabra. Ni un saludo, ni un susurro. Brenda me lanzó una mirada de veneno puro y concentrado. Una mirada muy practicada, diseñada específicamente para hacerme sentir culpable por simplemente presentarme a defender mi propio sustento. Derek, de hecho, tuvo la desfachatez de darme un pequeño y condescendiente asentimiento, una sutil inclinación de la barbilla, como si estuviera reconociendo a un campesino amargado y celoso que de alguna manera había llegado a su reino real. Él creía fundamentalmente sus propias mentiras. Sinceramente, confundió mi silencio total durante las últimas 48 horas con debilidad. Pensó que me derrumbaría bajo la presión de la dinámica familiar. Pensó que retractaría mis correos electrónicos y salvaría su preciada carrera. ¿La doctora? Gupta no perdió el tiempo con amabilidades, presentaciones o charlas triviales. Inmediatamente dio por iniciada la reunión, su voz clara, nítida y autoritaria resonó fuertemente contra las paredes revestidas de madera oscura. Declaró claramente, para el dispositivo de grabación de audio oficial colocado en el centro de la mesa, que se trataba de una investigación formal de hechos con respecto a graves acusaciones, altamente sustentadas, de plagio académico, fabricación maliciosa de datos y el robo y uso no autorizado de activos corporativos patentados para asegurar una beca de riesgo respaldada por el gobierno federal. Miró a cada persona en la sala y les recordó, su voz bajando a un registro serio y amenazante, que mentir durante este proceso resultaría en una expulsión inmediata sin posibilidad de apelación y una posible remisión a las autoridades federales con respecto a la obtención fraudulenta de dinero de la subvención. Dirigió su mirada aguda e intransigente directamente a Derek. Le pidió que explicara, con sus propias palabras, paso a paso, el origen exacto, el desarrollo y la ejecución del plan de negocios Midnight Learning. Derek se aclaró la garganta, se sentó perfectamente erguido, se ajustó su cara corbata de seda y adoptó su mejor y más practicada voz de sala de juntas. Afirmó con fluidez que el concepto de cuidado infantil nocturno era un proyecto de pasión profundamente personal suyo, inspirado en su profunda empatía por las familias trabajadoras. Dijo que era una idea colaborativa, orientada a la familia, que él y yo habíamos discutido brevemente hace años durante una cena casual de Acción de Gracias. Afirmó que yo había creado un esquema muy básico, genérico y completamente inviable en ese entonces, pero que lo había abandonado por completo porque carecía de la visión empresarial, la resistencia y la inteligencia para ejecutarlo correctamente. Luego, miró a la doctora Gupta directamente a los ojos sin parpadear ni una sola vez y declaró con absoluta y aterradora convicción que había pasado los últimos 10 arduos meses modificando, expandiendo y perfeccionando el complejo modelo financiero utilizando su propia rigurosa investigación de mercado independiente y sobre el terreno. Se pintó a sí mismo como el brillante arquitecto visionario que tomó un boceto descartado e inútil de su hermano mayor perezoso y lo convirtió en una obra maestra absoluta digna de financiación de la Ivy League y reconocimiento nacional. El profesor Calvel se inclinó hacia adelante, apoyando pesadamente los codos en la pulida mesa de caoba. No parecía impresionado en lo más mínimo. Su rostro era una máscara de escepticismo académico. Abrió una gruesa carpeta que contenía las hojas de cálculo impresas del proyecto. Le pidió a Derek que explicara la economía unitaria central de su estrategia de adquisición de bienes raíces. Específicamente,
el profesor Caldwell quería saber por qué el plan de negocios se dirigía exclusivamente a fachadas de farmacias comerciales vacantes para su renovación y por qué el presupuesto de renovación de BAC se proyectaba exactamente un 32.5% por debajo de la tasa estándar del mercado inmobiliario comercial para esa área urbana específica. Derek se movió físicamente en su pesada silla de cuero. La sonrisa arrogante e intocable vaciló por una fracción de segundo, revelando un destello de pánico absoluto debajo. Miró su bloc de notas amarillo completamente en blanco, luego volvió a mirar al profesor. Declaró con confianza que las farmacias generalmente se ubicaban en barrios seguros y prósperos y que había asegurado un descuento por volumen de palabra hipotético con un contratista comercial local para reducir agresivamente los costos iniciales de renovación y así atraer inversores. Fue una respuesta genérica, hueca y completamente sin sentido, llena de la jerga de los MBA. También era completamente errónea, fáctica y demostrablemente. El profesor Caldwell suspiró suavemente, sacudiendo la cabeza con evidente decepción. Dirigió su atención hacia mí, gesticulando con su bolígrafo. Señor Sullivan, ¿le importaría abordar las métricas inmobiliarias y la estrategia de adquisición comercial descritas en el documento? Abrí mi archivador de cuero negro. Ni siquiera miré a Derek. Hablé directamente con la doctora Gupta y el profesor Caldwell, mi voz transmitiendo el peso de una década de experiencia en la industria, ganada con esfuerzo. Mantuve mi voz perfectamente nivelada, despojándola de toda emoción, ira y drama familiar. Era un profesional defendiendo mi propiedad intelectual. Nada más. Expliqué que el modelo financiero altamente específico se dirigía a antiguas farmacias minoristas porque esos espacios comerciales específicos ya tienen salas de consulta médica seguras y particionadas que se convierten fácil y legalmente en áreas de sueño para bebés, según lo exige el Estado, sin requerir una costosa nueva estructura o instalación de paneles de yeso. Más importante aún, expliqué que las farmacias minoristas están legalmente obligadas por los códigos de salud estatales y las regulaciones farmacéuticas federales a poseer sistemas de fontanería de grado comercial fuertemente mejorados y sistemas de ventilación aislados de alta resistencia para almacenar de forma segura productos farmacéuticos volátiles. Al dirigirse a esas propiedades exactas y específicas, el negocio evita por completo el gasto de capital masivo y paralizante de adaptar espacios comerciales estándar con sistemas de BAC mejorados y baños adicionales que cumplen con la ADA, reduciendo así el costo de lanzamiento inicial en exactamente un 32.5%. Sabía esto porque había consultado personalmente con abogados de bienes raíces comerciales y capataces de construcción durante 3 meses para obtener ese porcentaje exacto y matemáticamente perfecto. La sala quedó en un silencio mortal y aterrador. Se podía escuchar claramente el débil y bajo zumbido de la unidad de aire acondicionado en el techo. ¿La doctora? Gupta tomaba notas rápidas y agresivas en su bloc legal, su bolígrafo rascando ruidosamente el papel. Derek estaba mirando fijamente la mesa de caoba, una enorme y muy visible gota de sudor se formaba en su línea del cabello y rodaba lentamente por el lado de su rostro. El profesor Caldwell no cedió. Olió sangre en el agua. Volvió su atención a Derek, ignorando por completo su angustia visible, y sacó a colación la compleja matriz de personal. Le preguntó a Derek por qué el modelo financiero aplicaba una relación de pago por hora plana y combinada para el personal nocturno cuando las leyes estatales de licencias y las regulaciones laborales claramente exigen relaciones de cuidador a niño completamente diferentes, dependiendo de la edad exacta de los niños pequeños. Lo que normalmente crearía costos laborales muy fluctuantes e impredecibles que destruirían el margen de ganancia. Derek tragó saliva con dificultad. Su garganta se movió visiblemente. Su voz perdió por completo su tono suave, confiado y arrogante. Tartamudeó, sus palabras tropezaban unas con otras, afirmando que era solo un promedio estándar de la industria que había obtenido de una base de datos nacional de cuidado infantil para simplificar la hoja de cálculo para la presentación inicial. Intentó cambiar de tema inmediatamente, hablando en voz alta y rápidamente sobre sinergia de marca, alcance de marketing digital y participación comunitaria, intentando desesperadamente distraer a la Junta de su flagrante y humillante falta de conocimiento técnico con respecto a su supuesto trabajo de toda la vida. Lo interrumpí. No levanté la voz, pero mi tono era de hielo absoluto e implacable. Afirmé clara y enérgicamente que la proporción combinada existía en la hoja de cálculo porque yo, personalmente,
había pasado 3 agotadoras semanas negociando un canal de intercambio de talentos personalizado y altamente específico con el decano de una universidad de enfermería local. La diferencia de turno nocturno premium se compensaba matemáticamente al ofrecer créditos de matrícula con grandes descuentos a los estudiantes de enfermería que aceptaban tomar los turnos de cuidado infantil nocturno como parte de su rotación clínica pediátrica. Era un sistema financiero de circuito cerrado impecable que yo había diseñado personalmente hasta el monto exacto en dólares en la línea 42 de la hoja de cálculo. Cada número en ese documento tenía una historia, un propósito y un origen en el mundo real que vivía completamente en mi cerebro y en ningún otro lugar. Brenda de repente se inclinó hacia adelante, golpeando su mano abierta sobre la mesa, el sonido resonando como un disparo en la habitación silenciosa. Ignoró por completo todo el protocolo formal, su rostro contorsionado por la rabia. Declaró en voz alta que yo solo estaba tratando de confundir a la junta académica con jerga técnica corporativa porque era un hombre amargado, celoso y solitario que no podía soportar el hecho de que Derek había ganado una prestigiosa beca mientras yo era solo un hombre de negocios normal. Levantó la voz, señalándome con un dedo tembloroso y acusador, gritando que las familias comparten ideas todo el tiempo, que era un esfuerzo colaborativo, y que las familias que se aman de verdad no se facturan entre sí ni llaman a abogados por conversaciones casuales en la mesa. Exigió que la junta desestimara mis afirmaciones como una rivalidad entre hermanos mezquina y vengativa y se disculpara con Derek por el estrés. ¿La doctora? Gupta se quitó las gafas de lectura lenta y deliberadamente. Miró a mi madre con una mezcla de profunda lástima y absoluto, aterrador y sin filtrar desdén. Dijo fríamente, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal, que la Westbridge School of Management no otorga títulos de posgrado ni distribuye dinero de subvenciones federales basándose en lo que una madre emocionalmente volátil cree que es justo. Le recordó a Brenda, su voz bajando a un registro aterradoramente silencioso, que era una invitada no deseada en esa sala, una cortesía concedida solo para observar, y que una explosión emocional más, una interrupción más, resultaría en su remoción física del edificio y su escolta fuera del campus por seguridad armada. Brenda se encogió en su gran silla de cuero, su rostro ardiendo de un rojo intenso y humillado, su boca se cerró de golpe al darse cuenta de que sus lágrimas manipuladoras y sus gritos no tenían absolutamente ningún poder en el mundo real. Luego, la doctora Gupta volvió su atención completa, indivisa e intimidante a Derek. Sacó a colación los datos de validación del mercado. Le pidió a Derek que abriera su hoja de cálculo maestra en su laptop, que estaba cerrada sobre la mesa justo frente a él. Quería que guiara a la junta a través de los datos brutos y sin filtrar de las 412 entrevistas a padres que él explícitamente afirmó haber realizado, centrándose específicamente en la línea de tiempo y la distribución geográfica de la recopilación de datos para verificar su autenticidad. Derek se congeló. Todo su cuerpo se puso completa y antinaturalmente rígido, como una estatua. Sabía exactamente lo que había en esa laptop. Sabía que los metadatos ocultos en esos archivos de encuesta específicos mostrarían exactamente cuando Toby, el freelance extranjero de $50, había generado los números falsos en lotes. Sabía que abrir el archivo frente al director de TI de la universidad, quien ahora estaba de pie en silencio, con los brazos cruzados junto a la pantalla del proyector en la parte delantera de la sala, expondría la fabricación digital sin lugar a dudas. Estaba atrapado en un rincón de su propia creación. Un rincón construido sobre la arrogancia y las mentiras. Y las pesadas paredes de hormigón se estaban cerrando rápidamente. La tensión en la sala de juntas era tan densa, tan increíblemente pesada y asfixiante, que se sentía como un peso físico presionando el pecho de todos. ¿La doctora? Gupta, pacientemente pero con el tono firme e inquebrantable de una fiscal, repitió su solicitud. Le ordenó a Derek que abriera su laptop, conectara el cable HDMI provisto al sistema de proyector de la sala de juntas y abriera el directorio maestro de Midnight Learning para que la junta pudiera verificar oficialmente las marcas de tiempo de sus datos de entrevista brutos. Las manos de Derek temblaban visible y violentamente mientras extendía la mano y abría lentamente la tapa de su laptop increíblemente cara y de última generación. Escribió su contraseña, sus dedos resbalaban en las teclas, teniendo que volver a introducirla 2 veces. Sus ojos se movían frenéticamente, salvajemente entre la pantalla brillante, el rostro aterrorizado y pálido de mi madre, y las pesadas puertas de roble que conducían al pasillo. Midiendo la distancia para un escape,
parecía un animal acorralado en una trampa de acero, buscando desesperadamente una forma de morderse la propia pata para liberarse. Estaba completamente asfixiado por su propia soberbia. Conectó el cable HDMI con una mano temblorosa, el metal raspando contra el puerto. La enorme pantalla del proyector detrás de la doctora Gupta cobró vida, mostrando el escritorio de Derek para que todos en la sala lo vieran en una pantalla de alta definición cristalina. Navegó lentamente a la carpeta del proyecto. Obviamente, estaba ganando tiempo dolorosamente. Hacía clic en resúmenes en PDF irrelevantes, abría gráficos de marketing genéricos que no tenían nada que ver con los datos y expandía subcarpetas que no contenían más que plantillas de documentos en blanco. El profesor Calvel se inclinó hacia adelante, su paciencia se había evaporado por completo y le dijo, con agudeza y en voz alta, que dejara de hacer clic sin rumbo y abriera inmediatamente el directorio principal de Excel que contenía los datos de la encuesta demográfica, o enfrentaría una calificación reprobatoria inmediata por insubordinación. Me senté lejos en mi silla, perfectamente quieto, con las manos apoyadas con calma, casi pacíficamente, sobre mi archivador. Observé la mano derecha de Derek flotando sobre el trackpad de su computadora. Sabía exactamente lo que estaba calculando en su cabeza. Podía ver los engranajes desesperados y frenéticos girando detrás de sus ojos en pánico. Pensó que si el archivo de datos sin procesar simplemente no existía, si de alguna manera se perdía, se corrompía o se eliminaba accidentalmente, la junta académica podría penalizarlo severamente por una mala contabilidad. Podrían suspender su beca por un semestre o darle una advertencia formal severa, pero no podrían probar legalmente un fraude federal de datos sin el archivo fabricado real en su poder. Genuinamente, creyó profundamente que podía destruir la prueba irrefutable justo frente a ellos y alegar una corrupción repentina del disco duro o una dificultad técnica. Es la maniobra clásica, completamente predecible, de un narcisista de manual que cree profundamente que es la persona más inteligente en cualquier sala, independientemente de la abrumadora evidencia en su contra. Observé cómo su dedo índice se movía. En la enorme pantalla del proyector, todos en la sala vieron cómo su cursor se movía deliberadamente sobre la carpeta de datos maestra etiquetada, Servants, XLSX. Vieron cómo se abría el menú del clic derecho, un pequeño cuadro gris que enumeraba sus opciones. Vieron cómo el cursor se cernía directamente sobre la palabra eliminar. Derek hizo clic. Inmediatamente, instintivamente, extendió la mano para presionar el atajo de teclado para vaciar su papelera de reciclaje. Estaba intentando borrar los datos robados y fabricados de la existencia en tiempo real durante una audiencia de integridad federal, justo frente al jefe de la Junta de Integridad Académica y al director de TI. Pero Derek no entendía cómo funcionaba la arquitectura de la nube a nivel empresarial. No sabía que robar un acceso directo sincronizado en la nube significaba que su máquina local estaba constantemente, y en silencio, hablando con los servidores corporativos altamente seguros de mi empresa. Más importante aún, no sabía sobre el script de seguimiento API invisible que Marcus había inyectado meticulosa y brillantemente en el directorio maestro de nuestro lado la noche anterior. En el mismo milisegundo en que Derek hizo clic en eliminar, el script activó su protocolo defensivo. Una alarma sintética fuerte, penetrante e increíblemente agresiva sonó directamente desde los altavoces de la laptop de Derek a máximo volumen, el sonido rebotando duramente, dolorosamente, en las paredes de caoba de la sala de juntas. Sonaba como una alarma de incendio de un edificio cruzada con una sirena de policía digital. Toda la pantalla del proyector parpadeó instantáneamente y violentamente, pasando de su fondo de escritorio perfectamente organizado a un rojo carmesí sólido, agresivo y cegador. Una enorme caja de texto, imposible de cerrar, bloqueó toda la pantalla, tomando el control de su sistema operativo. Las palabras se transmitieron en letras blancas y nítidas de 3 pies de altura para que todos, incluidos sus padres horrorizados y la Junta de Integridad, las leyeran. Alerta de seguridad crítica. Acceso denegado. Se ha detectado manipulación no autorizada. Este conjunto de datos patentado es propiedad intelectual exclusiva de Nathan Sullivan Consulting and Real Estate Acquisitions. Todos los intentos de eliminación han sido registrados, grabados y reenviados al administrador del sistema y al asesor legal. Derek soltó un extraño y agudo jadeo de pánico. Frenéticamente, golpeó sus dedos sobre el teclado, presionando las teclas. Presionó la tecla de escape una y otra vez. Mantuvo presionado el botón de encendido,
intentando desesperadamente forzar un apagado físico para apagar la pantalla. Nada funcionó. La máquina estaba completa y totalmente bloqueada por nuestro protocolo de servidor. Congelada en su lugar, la pantalla roja carmesí proyectaba una luz dura, brillante, casi demoníaca sobre su rostro aterrorizado, pálido y sudoroso. El silencio que siguió a la estridente alarma después de que finalmente se cortó fue absoluto y completo. Era ensordecedor. Era el sonido de un colapso profesional total, innegable y catastrófico que sucedía en tiempo real. ¿La doctora? Gupta se levantó lentamente de su pesada silla. Miró la enorme pantalla roja que brillaba en la pared, leyendo las palabras cuidadosamente, luego miró a Derek, quien seguía machacando inútilmente las teclas de su laptop congelada e inservible. Su voz era aterradoramente tranquila, con el pesado peso final de un juez dictando una sentencia de por vida. Señor Sullivan, acaba usted de intentar eliminar permanentemente evidencia solicitada durante una investigación formal de integridad académica, al mismo tiempo que activaba un protocolo de robo corporativo vinculado a un servidor comercial privado. Derek hiperventilaba activamente. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Miró a Brenda en busca de ayuda, desesperado porque ella interviniera, gritara, pusiera excusas, amenazara con una demanda, hiciera literalmente cualquier cosa, como siempre hacía. Pero Brenda estaba congelada en su silla, paralizada. Su boca estaba ligeramente abierta. Sus ojos increíblemente abiertos, mirando la pantalla roja y brillante con horror absoluto y puro. La realidad de que su niño de oro, perfecto, fuera expuesto no solo como un estudiante perezoso, sino como un ladrón corporativo común, desesperado y altamente incompetente, finalmente había destrozado su ilusión de toda la vida. Thomas parecía que iba a enfermarse físicamente allí mismo, en la mesa. Antes de que Derek pudiera siquiera formular una excusa patética y tartamuda, el segundo golpe devastador aterrizó, y vino de la única persona que pensó que había controlado y destrozado por completo. Fiona, la novia de Derek, abruptamente empujó su pesada silla de madera hacia atrás. Las patas rasparon ruidosa y violentamente contra el pulido suelo de madera, atrayendo la atención de todos. Se puso de pie. Miró a Derek, su rostro retorcido en una mezcla de profunda repugnancia, profunda vergüenza y una liberación repentina, feroz e innegable. Ya no puedo con esto. No voy a hundirme contigo, dijo, su voz temblaba ligeramente al principio, pero ganaba una fuerza y un volumen inmensos con cada palabra. Dirigió su atención directamente a la doctora Gupta y al profesor Calvel, ignorando por completo al resto de mi familia conmocionada. Él no entrevistó a nadie, afirmó Fiona, su voz sonando clara y firme por la enorme sala. No hizo ni una sola hora de investigación de mercado. No habló con una sola enfermera o madre. Contrató a un tipo en internet llamado Toby por $50 para inventar los 400 números. Vi los registros de chat en su teléfono hace 3 semanas cuando lo dejó desbloqueado en el mostrador de la cocina mientras se duchaba. Cuando lo confronté al respecto, preguntándole por qué estaba falsificando su proyecto, me gritó. Arrojó un vaso contra la pared, rompiéndolo. Me dijo que si alguna vez le decía a alguien, si alguna vez decía una palabra de la verdad, se aseguraría de que todos en nuestro círculo social pensaran que yo era una exnovia loca, celosa y vengativa que solo intentaba arruinar su prestigiosa carrera porque yo no era exitosa. Me amenazó. Me obligó a venir hoy aquí para sentarme a su lado, vestirme bien y ser su testigo silenciosa para que pareciera una persona buena y estable. Es un mentiroso y es un fraude. Derek extendió la mano, su rostro retorcido por el pánico absoluto, la rabia y la traición, intentando agarrar su muñeca para tirar de ella hacia abajo. Fiona, cállate. No sabes de lo que estás hablando. Estás arruinando todo. ¿Qué estás haciendo? Ella le apartó violentamente el brazo antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar la tela de su manga. Lo miró como si fuera un asqueroso insecto retorciéndose en la acera. Me voy, Derek. Hemos terminado por completo. No me llames, no me envíes mensajes de texto ni te acerques a mi apartamento nunca más. Fiona agarró su bolso de diseñador, se dio la vuelta y salió directamente por las pesadas puertas de roble con la cabeza en alto, dejándolas cerrarse con un resonante y retumbante golpe detrás de ella. Hagamos una pausa un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Son realmente increíbles.
Por favor, ayúdenme dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que han estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a más personas a descubrir esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Su apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Ahora, volvamos a la sala de juntas. La sala estaba en un completo caos. La defensa de Derek se había evaporado espectacularmente en el aire. La Junta Académica tenía pruebas digitales irrefutables de robo de propiedad intelectual corporativa, un intento activo, registrado y altamente visible de destruir pruebas durante una investigación federal, y un testimonio de testigo en vivo que confirmaba la fabricación de datos federales, la extorsión y el abuso emocional. Fue una victoria impecable y absoluta para la verdad. Me puse de pie lentamente. Me abotoné suavemente la chaqueta de mi traje. Recogí mi archivador de cuero negro. No sentí la necesidad de regodearme. No sentí la necesidad de gritarles a mis padres, exigir una disculpa o restregárselo en la cara. La destrucción absoluta de su falsa realidad, la humillación pública total de su niño de oro frente a la mismísima prestigiosa institución que adoraban, era suficiente castigo. Miré directamente a mi padre, que miraba fijamente el suelo, y luego a mi madre, que seguía mirando fijamente la pantalla roja, completamente destrozada. No vine aquí hoy para arruinar su futuro, dije, mi voz firme, muy resonante y completamente resuelta. Vine aquí porque todos ustedes decidieron que era perfectamente aceptable construir su futuro robando mi pasado, mi trabajo y mi propiedad. Protegieron una mentira. Intentaron extorsionarme para financiarla, y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Ustedes eligieron esto, cada pequeño detalle. Me volví hacia la junta, agradecí cortésmente a la doctora Gupta y al profesor Calvel su tiempo, su paciencia y su compromiso con la verdad, y salí de la sala. Mientras caminaba por el largo pasillo alfombrado del edificio administrativo, las pesadas puertas amortiguando los sonidos detrás de mí, escuché a Derek finalmente derrumbarse. Su voz se quebró, elevándose de tono mientras comenzaba a sollozar incontrolablemente, rogando a los profesores que le permitieran explicar, alegando que estaba bajo demasiada presión, alegando que solo estaba estresado. Por primera vez en 36 años, no me di la vuelta para salvarlo. Seguí caminando hacia la salida, salí al aire fresco de otoño y tomé la respiración más profunda, limpia y liberadora de toda mi vida. Las complejas ruedas de la justicia institucional giran lentamente, metódicamente y sin una pizca de emoción. Pero cuando finalmente te aplastan, no dejan absolutamente nada más que polvo y ruina. El fallo oficial legalmente vinculante de la Junta de Integridad Académica de Westbridge llegó a mi bandeja de entrada de correo electrónico corporativo exactamente 3 semanas después de la desastrosa audiencia. El documento PDF adjunto era brutal, intensamente completo y permanentemente condenatorio para toda la existencia profesional y académica de Derek. Derek fue declarado oficial e innegablemente culpable de todos los cargos graves presentados en su contra: plagio académico grave, fabricación de datos maliciosa y premeditada, falsa representación de becas y subvenciones, e interferencia directa registrada con una revisión formal de la facultad al intentar eliminar datos del servidor. Las consecuencias fueron rápidas, absolutas y completamente implacables. Su prestigiosa beca de riesgo fue revocada de inmediato y de forma permanente. Se le otorgó una calificación reprobatoria para todo el semestre, despojándolo de todos los créditos acumulados y formalmente expulsado sin ceremonias del programa de MBA por deshonra. El decreto de expulsión conllevaba una prohibición obligatoria e innegociable de 3 años antes de que pudiera siquiera solicitar a la Junta la readmisión, y cualquier solicitud académica futura a cualquier universidad o colegio acreditado en cualquier parte del país le exigiría legalmente que divulgara la acción disciplinaria humillante y específica. No había una lista negra secreta, pero sí una decisión permanentemente documentada, vinculada de forma segura a su número de seguro social y a sus expedientes académicos, que nunca podría omitir honestamente en una verificación de antecedentes durante el resto de su vida. Debido a que Derek había ligado toda su identidad, su enorme y frágil ego, y su supervivencia financiera a esta credencial académica fraudulenta, las consecuencias se extendieron rápidamente por su vida como un incendio forestal masivo e incontrolable, quemando cada pilar de su falso éxito.
su contrato de vivienda en el campus de posgrado fue inmediatamente rescindido por violar el estricto código de conducta estudiantil con respecto a actividades ilegales, obligándolo a empacar su vida y desalojar su apartamento de lujo en unas frenéticas 48 horas. Una firma de consultoría corporativa muy lucrativa y prestigiosa en la ciudad que le había ofrecido una codiciada pasantía de verano, supeditada a su situación académica y estado de matrícula, retiró su oferta inmediatamente a través de un frío correo electrónico automatizado de 2 frases. Su perfil de LinkedIn, una vez lleno de publicaciones arrogantes y autocomplacientes sobre su viaje emprendedor y su brillante mentalidad, se oscureció por completo, siendo finalmente eliminado por completo para ocultarse de la vergüenza. Pero la pura devastación no se detuvo en Derek. Debido a que mis padres habían apoyado ciegamente sus mentiras, porque habían elegido activamente ayudar a un ladrón en lugar de proteger a su hijo honesto y trabajador, fueron arrastrados al fondo del océano con su barco que se hundía rápidamente. Debido a que los fondos de la beca de riesgo ya habían sido parcialmente desembolsados por la universidad para cubrir sus cuotas de residencia iniciales, el seguro médico del campus y los exorbitantes estipendios para libros de texto, y debido a que la Junta demostró definitivamente que la solicitud inicial para ese dinero era completamente fraudulenta, el departamento financiero de la universidad contrató a una despiadada agencia de cobranza. Exigieron el reembolso total e inmediato de los fondos desembolsados, más fuertes sanciones administrativas y honorarios legales. Fue entonces cuando el último secreto de mi familia, el más repugnante y patético, finalmente fue expuesto a la dura luz de la realidad. Unos días después de que se finalizara la notificación de expulsión formal, recibí una llamada telefónica muy inesperada de mi tía Silvia. Ella fue quien se había sentado en la cara churrasquería, asintiendo con solemne y farisaica aprobación cuando Brenda exigió en voz alta que pagara la enorme factura de la matrícula. Silvia sonaba agotada, aterrorizada y profundamente avergonzada cuando respondí el teléfono. Llamó para disculparse profusamente conmigo, su voz se quebró varias veces mientras admitía que era mucho más fácil para la familia extendida creer la falsa narrativa de que yo era solo un millonario egoísta y codicioso que abandonó a su sangre, en lugar de imaginar que mis padres estaban orquestando un complot de extorsión masiva contra su propio hijo. Luego soltó la pieza final del rompecabezas, el eslabón perdido que explicaba por completo la desesperación pura y desquiciada en esa cena. Me dijo la verdadera razón por la que Brenda y Thomas estaban tan increíblemente desesperados porque yo pagara esa factura de matrícula de $120.000. Hace 2 años, mucho antes de que la solicitud de MBA fuera siquiera una idea, Derek había acumulado una enorme deuda oculta en tarjetas de crédito para financiar su lujoso estilo de vida, tomando vacaciones caras y comprando ropa de diseñador que no podía permitirse. También se enfrentaba a una posible y ruinosa demanda de un arrendador anterior por destrozar por completo un apartamento de lujo y romper su contrato de arrendamiento. Mis padres, completamente incapaces de dejar que su niño de oro se enfrentara al mundo real, lo rescataron en secreto. Para hacerlo sin decírmelo a mí ni a nadie más de la familia, evitando mi juicio, fueron a su banco y sacaron una enorme línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda, ELOC, una hipoteca sobre su casa. Drenaron por completo el capital financiero que habían acumulado durante 30 años de trabajo solo para salvar a Derek de sus propias y desastrosas consecuencias. Cuando Derek, milagrosamente, fue aceptado en el programa de MBA usando mi trabajo robado, les prometió que la beca de riesgo y su futuro salario como CEO serían tan masivos que podría pagar el ELOC al instante, dejándolos ilesos de nuevo. Cuando solo obtuvo $30.000 de la subvención inicial, entraron en pánico por completo. El banco llamaba constantemente por las crecientes tasas de interés de los pagos del ELOC. Se estaban ahogando en una deuda masiva a causa de él, enfrentando una posible ejecución hipotecaria de su casa de jubilación si perdían otro pago. La cena en la churrasquería nunca fue solo para financiar generosamente la educación de Derek. Fue una actuación teatral altamente coordinada, desesperada y profundamente orquestada, diseñada para presionarme, avergonzarme y culparme para que escribiera un cheque masivo de 6 cifras y así ellos pudieran pagar, en silencio y en secreto, la hipoteca oculta que habían sacado por él. Efectivamente, intentaban hacerme pagar por los errores pasados de Derek, su fraude académico actual y su propia profunda estupidez financiera, todo al mismo tiempo, usando la lealtad familiar como arma para robarme. Escuchar eso me hizo sentir físicamente enfermo, mi estómago revuelto violentamente por la pura audacia de su manipulación. Pero erradicó completa y permanentemente cualquier vestigio de culpa que pudiera haber tenido por alejarme de esa mesa. No solo me veían como un cajero automático.
Me veían como una víctima financiera desechable designada que podían sacrificar para cubrir sus propias huellas, pagar sus deudas y mantener la frágil ilusión de una familia perfecta y exitosa. Una semana después, Derek me llamó. Llamó desde un número bloqueado porque yo había bloqueado agresivamente su celular, su correo electrónico, sus cuentas de trabajo y sus perfiles de redes sociales. Respondí, pensando que era un cliente potencial de bienes raíces sobre un arrendamiento comercial. Nathan, por favor. La voz de Derek era ronca, áspera, completamente despojada de toda la arrogancia y el derecho que poseía en la sala de juntas. Por favor, no me cuelgues. Solo escucha. No dije nada. Simplemente me senté en mi tranquila oficina, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad, y lo escuché respirar pesadamente, con dificultad, por el auricular. Lo perdí todo, sollozó, su voz se quebró en un patético lamento. Fiona me bloqueó de todo. Ni siquiera me habla. Tuve que empacar mi vida en bolsas de basura y llevar mis cajas de regreso al sótano de mamá y papá. Me gritan todos los días sobre el banco y la casa. Dijeron que podrían perderla. Dijeron que tienen que venderla. Por favor, Nathan, te lo ruego de rodillas. Trabajaré para ti gratis. Limpiaré los pisos de tu oficina. Haré recados. Solo dame un trabajo. Déjame mostrarte que puedo cambiar. Haré lo que sea necesario. No tengo a dónde más ir. Cerré los ojos. Incluso en su punto más bajo, incluso después de que toda su vida falsa se había quemado hasta los cimientos y se había convertido en cenizas, todavía buscaba un atajo. No me preguntaba cómo reconstruir su integridad. No me preguntaba cómo enmendar, cómo disculparse o cómo convertirse en un hombre mejor. Me pedía que lo rescatara de las consecuencias de sus acciones. Quería que fuera la red de seguridad por última vez, que lo empleara para que pudiera evitar enfrentarse al mundo real y al enorme desastre que había creado. No necesitas un trabajo para mí, Derek, dije en voz baja, mi voz completamente desprovista de ira, solo llena de una finalidad profunda, inquebrantable y absoluta. Necesitas descubrir exactamente quién eres cuando no le estás robando a otra persona. Necesitas madurar. No vuelvas a llamar a este número nunca más. Colgué el teléfono. Inmediatamente llamé a mi proveedor de telefonía móvil e hice que el número bloqueado fuera restringido permanentemente a nivel de red. Puse mi teléfono boca abajo sobre mi escritorio, volví mi silla a las pantallas de mi computadora y volví a construir mi vida real. Han pasado 6 largos y transformadores meses desde esa última y patética llamada telefónica con mi hermano. El silencio absoluto que siguió en mi vida no fue instantáneamente triunfante. No hubo un desfile y no hubo vueltas de victoria por la oficina. Primero, simplemente guardé luto. Fue un proceso de duelo pesado y complicado. Lamenté a los padres cariñosos y solidarios que genuinamente, desesperadamente pensé que tenía, las personas a quienes dediqué toda mi vida tratando de impresionar, tratando de hacer sentir orgullosos con mi éxito. Y lamenté al hermano que tontamente seguía esperando que creciera, madurara y finalmente se hiciera responsable de su propia vida. Pero el duelo es increíblemente limpio comparado con la confusión asfixiante, agotadora y enloquecedora de ser constantemente manipulado y engañado. La decisión oficial documentada de la universidad hizo que los hechos de la situación fueran imposibles de editar, borrar o manipular mentalmente. Y la estricta distancia física que impuse hizo imposible que infectaran mi difícilmente ganada paz mental. Decidí que reclamar verdaderamente mis límites también significaba recuperar agresivamente el trabajo de mi vida. Entré en mis archivos seguros del servidor, evité los nuevos protocolos de seguridad y reabrí la carpeta original de Starlit Childcare. No porque Derek de alguna manera hubiera hecho que la idea fuera valiosa al robarla y presentarla a una junta de la Ivy League, sino porque defenderla ferozmente contra su robo me recordó exacta y visceralmente por qué había volcado mi alma en crearla en primer lugar. Recordé a las enfermeras agotadas que había entrevistado. Recordé la necesidad real y desesperada del servicio. Recordé las noches en vela alimentadas por nada más que café y el deseo de construir algo que realmente importara. Me comuniqué con la CEO Margaret, una ejecutiva formidable, increíblemente aguda y visionaria que dirigía la red más grande de clínicas de atención de urgencia privadas y hospitales regionales en el estado.
Conseguí una reunión de alto nivel, me senté en su amplia oficina y le mostré el modelo de negocio auténtico y sin editar. Le mostré los datos demográficos auténticos que había recopilado meticulosamente, los números reales, las proyecciones reales. Ella vio la brillantez absoluta en ello de inmediato. Formamos una lucrativa asociación de empresa conjunta en una sola semana. Contraté a un equipo de investigación independiente y altamente profesional, actualicé por completo todas las suposiciones salariales para que coincidieran con la inflación. Negocié arrendamientos comerciales de bienes raíces altamente favorables en 3 farmacias comerciales abandonadas y reconstruí todo el modelo financiero con datos económicos actuales posteriores a la pandemia. Recuperar la idea no borró mágicamente lo que Derek me había hecho. Y no sanó la enorme herida familiar de la noche a la mañana, pero activa y poderosamente evitó que su robo se convirtiera en el capítulo trágico final de mi arduo trabajo. Convirtió una dolorosa historia de traición familiar en una poderosa historia de resiliencia corporativa y triunfo personal. El mes pasado, Starlit Childcare abrió oficialmente su primer centro piloto insignia cerca del distrito hospitalario más grande y concurrido de la ciudad. Comenzamos con 42 espacios con licencia completa que ofrecían comidas calientes y nutritivas por la noche, asociaciones de transporte altamente seguras para el personal médico exhausto y horas de operación construidas específica y estratégicamente en torno a agotadores turnos de enfermería de 12 horas. La respuesta de la comunidad fue absolutamente abrumadora. El programa piloto llenó cada espacio disponible semanas antes del día de apertura, con una lista de espera activa de más de 100 familias desesperadas. Y las ubicaciones segunda y tercera ya están en desarrollo activo, con aprobación de zonificación y construcción física. En la noche de apertura, me quedé en silencio en el vestíbulo bellamente renovado y brillantemente iluminado del centro. El olor a pintura fresca y toallitas desinfectantes llenaba el aire. Observé a una joven enfermera pediátrica, que todavía llevaba su uniforme azul de hospital y se veía increíblemente cansada después de un brutal turno de 12 horas en la sala de emergencias, cruzar las puertas dobles de cristal exactamente a medianoche. Observé cómo su rostro se suavizaba por completo con inmensa, alivio, pura alegría y agotamiento mientras recogía a su hija de 3 años, dormida, de un ambiente seguro, cálido y profesionalmente atendido. Ese momento hermoso y tranquilo específico pertenecía completamente a los años de intensa investigación, la dolorosa inversión inicial fallida, la reconstrucción honesta y ardua, y las personas increíbles que confiaron en nuestra visión. No pertenecía a la historia familiar tóxica y parasitaria que Derek había intentado desesperadamente escribir sobre la mía. Por primera vez en mi vida, de pie en ese vestíbulo viendo a una madre abrazar a su hijo, comprendí verdaderamente que negarme a financiar a mi hermano en esa churrasquería no me había vuelto frío. Y no me había convertido en un hijo malo o desagradecido. Había terminado, definitiva y permanentemente, un sistema generacional tóxico en el que mi competencia, ganada con tanto esfuerzo, era tratada como propiedad comunitaria, y sus interminables e imprudentes elecciones eran tratadas como emergencias comunitarias que yo tenía que resolver. Me enteré a través de Marcus, quien ocasionalmente revisa las redes sociales a través de conexiones mutuas solo para mantenerme informado de posibles amenazas, que Derek está trabajando actualmente en un agotador trabajo nocturno de salario mínimo en atención al cliente en un masivo centro de llamadas de seguros. Todavía vive en el sótano oscuro y sin terminar de nuestros padres. Debido a la masiva ruina financiera que se autoimpusieron, mis padres se vieron obligados a vender su hermosa casa de jubilación para cubrir la enorme deuda de la línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda, el OC, y el reembolso a la universidad. Se mudaron drásticamente a un apartamento pequeño y abarrotado en las afueras industriales de la ciudad. Mi madre, aparentemente, pasa sus días quejándose amargamente a cualquiera en su nuevo edificio que quiera escuchar, sobre cómo el sistema académico está manipulado contra las mentes brillantes, negándose por completo a aceptar que su hijo de oro es un fraude y que ella es la principal arquitecta y facilitadora de su destrucción absoluta. Una vez que el dinero, las interminables excusas y los elaborados y caros planes de rescate finalmente se agotaron, Derek tuvo que despertar cada día y vivir junto a las aplastantes expectativas realistas que ellos le habían ayudado a evitar toda su vida. Ser expulsado de un programa de MBA es increíblemente serio, pero no es una cadena perpetua. Derek aún podría reconstruir su vida si realmente quisiera. Podría trabajar en su terrible trabajo de centro de llamadas, ahorrar su dinero, pagar lentamente la enorme deuda que les debe a nuestros padres, estudiar honestamente e intentar construir una vida auténtica desde cero. Lo que yo no podía hacer,
Y lo que absolutamente nunca volveré a hacer mientras viva, es fabricar ese crecimiento para él. Salvarlo de cada una de las consecuencias nunca lo hizo avanzar. Solo le enseñó a buscar continuamente, de manera parasitaria, a la próxima persona dispuesta a interponerse entre él y la realidad. Me enseñaron toda mi vida que la familia significaba dar sin condiciones. Dar hasta que sangraras, incluso si te destruía financiera y emocionalmente. Aprendí a la fuerza que la familia absolutamente no incluye el derecho a robar el trabajo, la identidad o el futuro de otra persona. Me negué a pagar su matrícula porque el amor no es pagar la educación de un ladrón. El silencio no es lealtad a un mentiroso y el perdón no es darle permiso a alguien para dañarte repetidamente y maliciosamente. Muchas gracias por quedarse con la historia hasta el final. Comparto este viaje profundamente personal e increíblemente doloroso porque sé que hay muchos de ustedes que son los responsables designados en sus familias. Son ustedes quienes deben cargar con el gran peso, pagar las facturas inesperadas, solucionar las crisis y absorber los insultos con una sonrisa educada solo para mantener la frágil y falsa paz. Dejen que mi historia sea su permiso definitivo para detenerse. Pueden tener una compasión profunda y genuina por su familia sin convertirse en el lugar invisible donde desaparecen sus consecuencias. ¿Alguna vez han enfrentado algo similar con su propia familia? ¿Alguna vez han tenido que trazar una línea dura e intransigente para proteger su propia vida, sus propias finanzas y su propia cordura? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos, y todos podemos aprender de la increíble fuerza de los demás. Y no olviden dar me gusta y suscribirse para no perderse el próximo viaje. Cuídense mucho y recuerden que establecer un límite no es un acto de guerra, es un acto de supervivencia.